esta semana y me decía, yo soy también. Algo importante que te quiero dejar como referencia en tu vida. Yo soy, dice Jesús, la piedra angular. Amén. Él es la piedra principal. Vamos a leer Marcos 12, el verso 10 y el 11. Y dice la palabra del Señor, ¿nunca leyeron las Escrituras? Dice, la piedra que los constructores rechazaron, ahora ha venido, se ha convertido en la piedra principal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen, yo no quiero rechazar esa piedra? Yo no quiero rechazar esa piedra. Yo quiero cogerla, valorarla, guardarla, atesorarla y ponerla como fundamento en mi vida. Amén. La roca, la piedra inconmovible de los siglos. Y dice el 11, me encanta esto. Ahora vamos a ir descubriendo cosas, profundizando en la palabra como siempre. Pero fíjese que todo esto, todo lo que Dios está generando en su vida, todo lo que usted puede ver y contemplar, todo en la vida del hombre y de la mujer, todo es obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esto es obra del Señor. Dios proveyó la piedra y el fundamento perfecto, duradero y que permanece para siempre para que tú vivas en firmeza, estabilidad y alcances ese bienestar y esa satisfacción interior y la salvación eterna. Amén. Él es la piedra principal y esto no es obra ni de usted ni de mí. Esto es obra del Señor. Él lo hizo posible. Él pensó y planificó el plan perfecto de salvación y rescate a favor de nuestras almas. Y esto, lo dicho, no es por obra nuestra, no es por mérito nuestro, sino porque Jesús hizo la obra perfecta. Todo esto es obra del Señor. Y me encanta esta última frase. Y todo lo que Dios hace es maravilloso verlo, contemplarlo. ¿Cuántos ven la gloria de Dios? ¿Cuántos están contemplando en este último tiempo en sus vidas cómo Dios obra, cómo Dios hace maravillas, cómo Dios interviene, cómo Dios está siendo fiel con cada uno de nosotros? ¿Cuántos estamos contemplando, viendo la gloria del Señor? Gloria a Dios. Vale, me gusta que seáis sinceros, hay pocos. Esto significa que hay mucho aún por descubrir, ¿verdad que sí? Hay mucho aún por averiguar. Hay mucho aún por conocer y que Dios nos revele cosas. Yo le animo a algo, iglesia, en este momento, en este punto, que usted pueda disponer su corazón y decirle a Dios, incluso ahora mismo puede decirle a Dios, Dios, me quiero disponer para que toda la obra que yo sé que tú, por fe, estás haciendo en mi entorno y en mi vida, yo pueda darme cuenta, pueda verlo con mis ojos espirituales y entender cada gesto, cada movimiento, cada puerta que se abre, cada puerta que se cierra, cómo tú vas guiando y cómo tú vas ordenando mi vida en el día a día. Usted puede hacer esta oración ahora en un segundo. Señor, quiero ver tu obra en mí y en mi entorno, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria al Señor. El concepto de piedra angular, iglesia, o piedra base, se deriva de la primera piedra en la construcción de una base o de una cimentación. Esto es en conceptos de albañilería. Los que sean albañiles pues sabrán que esto es así. Y dice que esta piedra es esencialmente importante. ¿Por qué? Ya que todas las otras piedras que luego se van a añadir encima se establecerán en referencia a esa piedra, ¿sí? La piedra de fundamento. Y es también, dice, lo que determina la posición de toda la estructura. Cada piedra que se levanta para construir cualquier cosa, tú estás construyendo tu vida.
tú estás diseñando unos proyectos, tú estás andando en consecuencia a unos planes que si buscamos la voluntad del Señor y buscamos el poder ser edificados en Él, vamos a poder disfrutar y vamos a atesorar y vamos a fundamentar todo lo que construyamos en base a esa piedra. Este ejemplo de albañilería nos da a entender la importancia de tener un buen fundamento y de utilizar la piedra apropiada. No cualquier piedra es buena o es eficiente para crear un fundamento. Una piedra que tiene que sostener el peso precisamente de toda la estructura y de cada piedra que tú vas a sobreedificar encima. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no cualquier cosa vale. Nos acordamos de la historia que Jesús también contó cuando dijo: aquel que edificó su casa sobre la arena, ¿qué es lo que pasó? ¿No? Vinieron los vientos, las tormentas, la tempestad, el río impetuoso empezó a fluir y esa casa que no tenía fundamento, no estaba arraigada sobre la roca. No había una piedra principal la cual era sólida, firme e inconmovible. Dice la palabra del Señor que Él es la roca inconmovible de los siglos. Permanece para siempre. ¿Tú quieres vivir una vida cristiana con la inseguridad de ver que tu fundamento no es sólido? Y esto podemos analizarlo y podemos verlo. ¿Cómo está siendo nuestra vida? ¿Hay inestabilidad emocional? Puedes preguntarte ahora. Quizás estoy viviendo mi vida cristiana, sí, voy a la iglesia, sí, doy mis diezmos y ofrendas. Sí, Señor, estoy siendo fiel a ti. Ya. Pero haz un autoanálisis dentro de ti ahora. ¿Estás teniendo, por ejemplo, altos y bajos en el ánimo, por ejemplo? Hoy es el día del Señor y hoy pues, te llenas de gozo y satisfacción porque escuchas la palabra, pero mañana no tienes la capacidad de mantener esa fe, ese ánimo, esa constancia y por lo que sea vienen circunstancias y nos bajoneamos, ¿sí? Estas cosas pueden suceder y estas cosas suceden con mucha frecuencia. Esa inestabilidad, esa falta de constancia que el Señor también nos habló semanas atrás, forma parte de entender de que quizás el fundamento nuestro que hemos edificado en nuestra vida cristiana, sea hace una semana o sea hace 20 años o 40 años, si sentimos toda esa inestabilidad emocional, espiritual dentro de nosotros, puede ser una señal, iglesia. Piense y analice todas estas cosas ahora. Puede ser una señal de que quizá ese fundamento, esa piedra principal que debería ser Jesucristo en vuestras vidas, quizá no está siendo colocado en el lugar correcto. Quizá a lo mejor no está ni en esa estructura. Y usted ha edificado su vida sobre la arena. Esto es fuerte, esto, pastor, esto, lo otro, ¿por qué nos estás acusando? No, hombre, ni mucho menos. Cada uno que analice, cada uno que sopese. Pero yo doy referencias de cosas que yo he vivido en mi vida. Porque yo no he tenido seguridad ni estabilidad emocional. Porque yo he sido muchas veces en mi vida como una montaña rusa. Porque hoy yo me quería comer el mundo y mañana me sumergía en tristezas profundas. Yo he vivido eso. Y yo he experimentado, yo he sentido la necesidad de preguntarle a Dios y de preguntarme a mí mismo por qué me suceden estas cosas. Y el Señor me dice a través de su palabra y a través de su Espíritu en mis oraciones, Él me dice: examínate, hijo mío, examínate, haz un autoexamen dentro de ti. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está el tesoro de lo que más deseas todos los días? ¿Realmente está en mí? Me preguntaba el Señor en muchas ocasiones. Y yo tenía que reconocerle: no, Señor, realmente. Mi tesoro más grande en mi corazón no estaba depositado aún en ti. Entonces Él me decía y me revelaba: yo aún no soy tu fundamento. Yo aún no estoy siendo la piedra principal de tu vida.
Tu vida no se está sosteniendo sobre la roca inconmovible de los siglos porque no estás atesorando lo más grande que yo te he dado, que es mi presencia en ti. La seguridad que yo te puedo dar, aún no la estás disfrutando porque de alguna manera aún tu corazón está deseando más otras cosas que mi misma presencia. Pero cuando tú consigues darte cuenta, entender, el Señor te revela, el Señor te hace ver su obra, su majestad, su gloriosa voluntad. Y tú puedes abrazar esa piedra y decir, sí, Señor, ahora quiero que esa piedra sea el fundamento de todo lo que edifique a partir de ahora. Déjenme decirle, iglesia, algo. Tu vida es totalmente cambiada y transformada. Tendrán que ocurrir muchas cosas. Pero cuando tú pones la piedra principal, cuando tú pones la piedra de fundamento, esa piedra que sabes que no se va a mover ya ahí de tu vida, tú vas a tener la enorme y completa satisfacción de saber que esa piedra nunca más se va a mover. Vendrá el viento, vendrá el río, sonará los truenos, da igual, pero esa casa ya, aunque hayamos levantado nada, dos filas de tochos, aunque empecemos, aunque iniciemos, pero sabemos que esa casa, por mucho que vengan las amenazas, las circunstancias adversas de la vida, ya no va a caer más. Y cuando hablaba de montaña rusa significa eso. Mi casa se ha desmoronado, mi vida se ha desmoronado continuamente. Quiero que pongamos la imagen esta que os pasé ayer. ¿Qué es lo que sucedería si la piedra roja que está justamente en el centro la quitáramos? Eso es lo que significa Jesús para nuestras vidas. Él es una pieza fundamental para que la estructura siga en su sitio. Para que tu vida no se vuelva otra vez ya a desmoronar y a destruir. Sino que Él quiere darte firmeza y seguridad. Él quiere darte también las victorias en esas batallas que vas a tener que enfrentar en la vida. Y por mucho que quiera venir el enemigo a querer darle una patada a esta estructura, tu vida, déjame decirte que esa piedra roja, la que está justo en el centro, es una piedra poderosa y milagrosa, que nada ni nadie puede moverla. ¿Cuántos se sienten? Oh, wow, ostras, yo quiero esa piedra. Yo quiero ese fundamento, ¿no? Yo quiero disfrutar de esa seguridad. Sí, es verdad, pastor, la verdad que a mí me pasa muchas veces, ¿no? Que soy muy inestable en todos mis caminos, que vivo una montaña rusa de emociones. Que cuando las cosas me van bien, pues bueno, pues gloria a Dios, aleluya, y puedo disfrutar al menos de un tiempo de alivio y de sosiego. Pero madre mía, cuando vienen los problemas, viene la ansiedad ya a mi vida, vienen esas preocupaciones tan extremas que nos sumergen en depresiones incluso. Ostras, iglesia, ¿será que tu vida está fundamentada, tu vida posee la piedra que todo lo aguanta, que todo lo soporta y que todo lo aguanta para permanecer fiel siempre? ¿Será que yo tengo esa piedra? La resurrección y el señorío de Cristo. Quiero dejaros esta frase que está escrita también aquí. La resurrección y el señorío de Cristo es la piedra angular en el nuevo templo de Dios, que es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Evidentemente, usted y yo tenemos una responsabilidad especial, ¿sí? Personal. Usted y yo somos iglesia. ¿Cuántos somos iglesia? Levantamos las manos, todos somos iglesia. Pero yo tengo una responsabilidad personal como parte activa de esta hermosa familia, la iglesia. Estar fundamentado en Cristo. Aquí podemos saber, hermanos, que estamos fundamentados en Cristo y quizá otros no. ¿Y esto qué significa?
que todos nos perjudicamos, que todos nos podemos dañar, ¿sí? En vez de bendecirnos con la estabilidad de todo el edificio, porque todos estamos en base a esa piedra angular que sostiene todo el peso de las circunstancias que podamos vivir, pero que todos podamos contar con ello, es algo que yo sé que cuando podamos vivir eso en su totalidad, en esta gran familia, vamos a ver las maravillas de Dios y vamos a ver cosas impresionantes. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios prepara para aquellos que están deseando y poniendo su confianza en Él. Iglesia, hoy hago un llamado a que podamos confiar, ¿sí? Hoy hago un llamado a que tu vida pueda concentrarse en recibir lo más importante en tu vida, que es la estabilidad y la firmeza de la roca que permanece para siempre. La piedra angular de tu vida. Marcos 12, justamente antes de dar esta declaración, Jesús, de ahora se ha convertido en la piedra principal, da una parábola. Quiero leerla rápidamente para meternos un poco en contexto en esta historia. Dice así Marcos 12, verso 1. Después Jesús comenzó a enseñarles con historias, como siempre hacía. Un hombre plantó un viñedo. Lo cercó con un muro, cavó un hoyo también para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de las uvas, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. He subrayado esto, su parte de la cosecha. Dios va a venir a tu vida y Dios de alguna manera va a pedir un resultado, un fruto del beneficio y el lugar donde Dios te ha colocado como entidad, hijo de Dios, ¿sí? Pero déjame decirte una cosa, Dios no es ni avaricioso, ni te va a, ¿cómo se dice?, te va a extorsionar, como por ejemplo nuestros jefes muchas veces en los lugares de trabajo, que la verdad que pueden llegar a aprovecharse de nosotros, pagándonos mal, teniendo malas condiciones. No, Dios es un Dios que te pone las mejores condiciones y que te dice, sí, vendré a pedir y a reclamarte fruto, ¿sabes? Pero quiero compartir mi fruto, mi beneficio contigo. Por eso dice, y nótese aquí, para recoger su parte de la cosecha. Porque habrá una parte de la cosecha dedicada a Dios y otra parte de la cosecha que el Señor te la deja para que tú la disfrutes y tú te goces. Amén. Muy bien, seguimos leyendo. Dice, pero los agricultores agarraron al siervo. ¿Y qué pasó? Le dieron una paliza, madre mía, y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Madre mía. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero ¿qué pasó también con este segundo siervo? Dice que lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Dios mío. Después, envió al próximo siervo y dice que lo mataron. ¡Wow! Increíble. No entendemos, pero son cosas que pasan. Y luego daremos paralelismos un poquito a esta historia. Envió, dice, el dueño de este viñedo, envió, dice, a otros. Ya iban 3 y envió a otros más. Esto nos habla de cuántas posibilidades el Señor nos está dando para mostrar su amor y su compasión. Y envía a uno y tú a lo mejor no le haces caso y no lo obedeces. Y envías a otro y pasa más o menos lo mismo o parecido o quizá peor. Y el Señor es grande en misericordia y sigue enviando. Y dice que envió a otros, a unos golpearon y a otros los mataron también. Hasta que solo le quedó, dice, uno. Y era precisamente su propio hijo, a quien él amaba, dice la palabra de Dios,
profundamente. ¿Cómo no? Era su hijo. Finalmente el dueño lo envió porque pensó también, sin duda respetarán a mi hijo, sin duda, no creo que le hagan daño, no creo que le toquen. Los agricultores se dijeron unos a otros, ¡eh! ¡eh! Aquí viene el heredero de esta propiedad en la que estamos nosotros trabajando. ¡Wow! ¡Qué fantástica oportunidad tenemos! ¿De qué? De honrarlo, de agradecerle por el servicio prestado del terreno, porque gracias a ese trabajo ellos podían ser alimentados, nutridos, podían bendecir a sus familias. ¡Wow! Cómo somos de desagradecidos y cómo la maldad en nuestro corazón a veces florece de tal manera que tiene pensamientos maléficos totalmente contrarios a los que deberíamos tener cuando alguien nos favorece. Y dice que pensaron en sus mentes y hablaron entre ellos. He aquí viene el heredero de esta propiedad, matémosle y nos quedaremos con esta propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y lo tiraron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Qué creen? Le pregunto, iglesia. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo? Y no sigan leyendo, ya puedes quitar el de esto. ¿Habéis leído, no? Hemos dicho y hemos recordado lo compasivo y misericordioso que es Dios, ¿verdad que sí? Y ahora vemos al final de la historia y a todos nos incomoda y decimos, qué historia más fea que contó Jesús, no nos gusta, es una historia terrible, es una historia donde mucha gente muere y donde finalmente ese dueño del viñedo tiene que impartir su justicia. Y la justicia de Dios, hermanos, muchas veces en nuestro razonamiento humano podemos no entenderla. ¿Te ha pasado alguna vez que le hayas dicho a Dios, Dios, no entiendo esto? Dios, ¿por qué permites esto? Dios, ¿no es justo lo que me está pasando? Dios, ¿por qué si soy tu hijo estoy en esta situación? ¿Te ha pasado alguna vez? Aunque sea una vez. Y muchas veces dudamos de la justicia del Señor. Pero no nos acordamos las veces que Él continuamente ha llamado a la puerta de nuestro corazón, amado hijo, ábreme la puerta. Quiero estar contigo, quiero entrar, quiero cenar contigo, quiero pasar un tiempo contigo, quiero ministrarte y quiero revelarte cuál es mi voluntad, cuáles son mis propósitos, mis planes para contigo. Eres un hijo redimido y rescatado del reino de las tinieblas. Fuiste trasladado a la luz de mi amado Hijo Jesucristo, pero ahora parece ser que muchas veces cerramos la puerta a la presencia de Jesús en nuestras vidas. Pero Él sigue tocando la puerta de nuestro corazón y sigue pidiéndonos lugar, paso. Él quiere seguir siendo la piedra fundamental de tu vida. Él quiere seguir siendo el centro de tu corazón, el centro de tu amor y tu pasión, lo más grande. ¿Qué es lo más grande para ti? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí estará tu corazón. ¿Qué amas sobre todas las cosas? ¿Estás pensando en el partido de fútbol de hoy, por ejemplo? Ahora mismo. ¿Estás pensando en la comida si el estómago te ruge? ¿Dónde está tu corazón? ¿Estás pensando
yo qué sé, el último capítulo de mi serie favorita lo estrenan hoy y tengo unas ansias, las mismas ansias que tengo ahora por seguir escuchando la palabra de Dios. Doy ejemplos tontos, pero prácticos al mismo tiempo, para darnos también cuenta de que hasta cosas simples y absurdas, cosas que no tienen trascendencia y que son totalmente vanas, son los entretenimientos que el diablo precisamente ha maquinado para este último tiempo. Son las cosas que muchas veces son las que forman parte de los tesoros de nuestro corazón. Y Jesús golpea la puerta de tu corazón todos los días y te dice, hijo, que quiero pasar un tiempo contigo, que me gustaría que contaras un poquito con mi presencia. Tengo tantas cosas que hablarte y revelarte, tengo tantas cosas que mostrarte y darte, tengo tantas cosas que enseñarte y modelarte, que necesito pasar contigo tiempo todos los días. Esto es lo que te dice Jesús. Y tú le estás abriendo la puerta y tú estás reconociendo a Dios como la piedra principal de tu vida. Estás considerando el tesoro más grande en tu corazón, dándole el lugar a Dios que a Él le corresponde, el primer lugar en tu vida. ¿O qué estamos haciendo? Después nos quejamos, después nos lamentamos y después suceden historias como estas y decimos, madre mía, no entiendo la justicia de Dios. No entiendo por qué todo tiene que acabar tan mal. No entiendo por qué mi vida se desmorona. No entiendo por qué si llevo 30 años de cristiano viniendo a la casa del Señor, a su iglesia, mi vida aún no tenga mucho sentido, no tenga estabilidad, no tenga la firmeza que he escuchado en cientos y miles de predicaciones. Pero eso no se ha hecho realidad en mí. ¿Por qué? Pensemos y examinémonos y hagamos autoanálisis profundo de nuestro corazón. Lo más importante en mi vida, ¿qué está haciendo? Cogiendo la parábola de los agricultores malvados para simplemente explicar un poquito y traer luz, dando significados y paralelismos tanto en el tiempo antiguo donde Jesús hablaba y Él se refería a distintas comunidades de ese entonces, pero también podemos hacer paralelismos también a día de hoy, ¿sí? Y vamos a hacer las dos cosas, ambas cosas. Dice que la viña es representado como el pueblo de Dios en su momento, Israel. En el tiempo de hoy, ¿quién seríamos? Nosotros, la iglesia, ¿sí? Nosotros somos la viña. El pueblo de Israel, la iglesia de hoy. Los labradores representan en aquel tiempo a los gobernadores de Israel, ¿sí? En este tiempo, ¿quién podría ser? Los gobernadores de la iglesia, sí, los pastores, los líderes, los labradores malvados, estoy refiriéndome a esos, pero no confundamos, que no solamente son los pastores y los líderes, también, como decíamos antes, hay una responsabilidad personal en cada uno de nosotros, porque todos somos piedras de un mismo edificio y todos tenemos que estar fundamentados en la piedra principal del ángulo. Y la palabra de Dios también nos dice, ¿no?, en el Nuevo Testamento, que somos hechos reyes y sacerdotes. Somos todos parte del real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. La responsabilidad ahora es para todos. Ya no es, no, ya como en el tiempo antiguo, pastor, tú busca a Dios, danos la palabra de Dios y derrama el consejo sobre todo el pueblo. Y el pueblo estaba ahí descansando y si no era santo, pues bueno, no pasaba nada porque ya harán sacrificios por mí, por el pueblo en general. Y yo también, pues bueno, cuando la pifie mucho, pues iré con un corderillo y también me mojaré yo un poquito también para cubrir mis pecados. Bueno, esto es lo que se movía antes. Pero la palabra de Dios dice que en este nuevo tiempo, el tiempo de la gracia, la dispensación, la que estamos viviendo ahora,
Todos somos reyes y sacerdotes, todos somos parte de la nación escogida del Señor y todos somos parte del edificio que Dios está creando en la iglesia. Y todos tenemos responsabilidad personal. Entonces, estos labradores malvados no solamente son los pastores o los líderes de hoy, sino también usted y yo. Todos y cada uno de nosotros en nuestra responsabilidad personal y en nuestra voluntad personal de decidir cosas. Amén. Bien, seguimos. Los siervos. ¿Quiénes son los siervos? Aquellos que venían a buscar un poquito el fruto, el resultado. Bueno, habéis estado trabajando. Mi Señor me pide que de alguna manera venga a recoger los frutos. Dice que representaban en el tiempo antiguo a los profetas. Los profetas, ¿cuántas veces intentaron hacer volver en sí al pueblo escogido de Dios, a esa nación? Esa posesión, como dice la palabra, posesión preciada de Dios. Dios buscaba siempre ese fruto y ese resultado en ellos. ¿Por qué? Porque Dios los eligió para que fueran luz frente a todas las naciones. Y ellos no lo sabían. Y ellos simplemente quedaron, creo yo pensando, ¿no?, en el concepto de, somos los escogidos, somos el pueblo de Dios, somos la exclusividad. Y no sabían que eran diseñados con el propósito de ser representantes de Dios mismo para todas las naciones de la tierra. Y ellos crearon su burbuja particular. Y en esa vanidad y en ese orgullo totalmente desubicado, los llevó a envanecerse y a creerse que eran algo especial. Claro que lo eran, pero cuando brota el orgullo, estamos destrozando toda obra de Dios en nosotros. ¿Sí o no, iglesia? ¿O no has experimentado eso en tu vida? Dios está obrando, Dios está cambiándote, Dios está moldeándote. De repente sientes como la santidad de Dios viene sobre tu vida, cómo resistes al pecado y cómo estás ahí fortalecido en el poder de su nombre. Te desarrollas en la iglesia, sirves en los ministerios, en los servicios que se te den, pero de repente, qué bien lo estoy haciendo, qué bien estoy trabajando. Fíjate, y es que los hermanos lo reconocen. El otro día me dieron una palmadita, el otro día me felicitaron, el otro día me dijeron qué buena disposición, y de repente no nos damos cuenta y pueden brotar dentro de nosotros raíces de amargura en forma de orgullo dentro de nosotros, vanidad y vanagloria. Y cuando permitimos esto en nuestras vidas, nosotros mismos destruimos todo aquello que Dios ha levantado. Por eso tenemos que estar atentos, iglesia, porque el diablo está al acecho como león rugiente, dice la palabra de Dios. Dios mismo le habló a Caín en su momento y le dijo, cuidado, tu semblante por las circunstancias han cambiado. Empiezas a tener pensamientos oscuros. Cuidado, le decía Dios a Caín, cuidado, porque el pecado está a la puerta y él te acecha y él quiere devorarte. Pero le dice Dios a Caín, no te dejes dominar por el pecado, y sé tú el que puedas dominar esta situación dentro de ti, en tu interior. Domina tu orgullo, domina tu vanidad, hermano, iglesia amada. Se lo digo con todo el amor del Señor. Se lo digo con humildad, se lo digo porque yo también he vivido un montón de circunstancias donde he tenido que dominar mucho mi orgullo, mi vanidad. Y me daba cuenta que por culpa de dejarla florecer, esa semilla de maldad, veía poco a poco como la obra de Dios que había levantado durante años en mi vida, poco a poco era destruida. Y me dañaba mi corazón y dañaba el corazón de mis queridos hermanos. He vivido circunstancias como esa, igual que usted también habrá vivido sus circunstancias. Sobre todo en su familia, en su núcleo más íntimo. Qué diferencia cuando estamos realmente sumisos, humildes, rendidos a la presencia del Señor y plantados sobre la roca principal. Qué distinta es la relación
con mis seres queridos, por ejemplo, en casa, ¿verdad que sí? ¿Cómo nos tratamos con la mujer? ¿Qué relación más bella podemos disfrutar con nuestros hijos? Pero cuando realmente empezamos a creernos que nosotros hemos conseguido, que nosotros somos dignos, que nosotros merecemos cosas porque nos estamos comportando bien, volvemos a caer en el error continuo del pueblo de Israel, creyendo que íbamos a ser salvos por obras, creyendo que íbamos a ser santos y purificados porque nosotros cumpliéramos la ley. Nosotros no tenemos capacidad, iglesia. Nosotros es imposible que podamos ser santos por nuestros propios medios. Necesitamos el Espíritu de Dios. Él preparó todo, y eso lo diremos al final de esta prédica. Él preparó todo para que tengas todas las herramientas para poder alcanzar todo lo que Dios quiere que tú alcances. Firmeza, seguridad, estabilidad, santidad, consagración a Dios. En consecuencia, ¿cuáles son los frutos de todo esto? La presencia de Dios te acompaña y el reino de tu familia es un reino apacible. Es un reino de paz y de gozo. Se acabaron las discusiones, se acabaron los pleitos, se acabaron las disensiones con la mujer, se acabaron los problemas en el trabajo con los compañeros. ¿Por qué? Porque tú das prioridad a la piedra principal y Jesús te está nutriendo de sencillez de corazón, de humildad, de mansedumbre, de templanza, de todos los frutos del Espíritu que invaden tu vida y se extienden en todo tu entorno. Y tu familia es bendita. Y tu lugar de trabajo es bendito. Y la iglesia de Dios, cuando te reúnes aquí con toda tu familia hermosa, es bendecida por tu vida. No por ti, acuérdate, no por ti, sino porque estás arraigado a la piedra angular, a la piedra principal que te está nutriendo de sabiduría y inteligencia espiritual. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Gloria al Señor. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo? Él pesa los corazones. Él sabe realmente dónde estamos. El hijo del heredero de esta historia representa a Jesús, evidentemente. El dueño del viñedo representa a Dios. Y ese hijo heredero, propietario de nuestras vidas, un día tú y yo lo despreciamos, lo rechazamos, lo escupimos, lo maltratamos, le pegamos y lo matamos. No, pastor, fue el pueblo de Israel hace más de 2000 años el que hizo eso. Yo no lo hice. Tú no has pecado nunca, entonces. Tú y yo somos responsables de actuar de la misma manera que aquellos que físicamente maltrataron y mataron al Hijo Santo y Perfecto. Y estas son las malas noticias que tenemos que recibir siempre de nuestra realidad espiritual. Siempre el ser humano ha tenido la tendencia de independizarse de Dios. Hasta que no entendemos que somos creación de Dios, hasta que no entendemos que nuestra vida no tiene sentido si no está arraigada a la roca inconmovible de los siglos y Él forma parte de nuestra esencia, es nuestro hábitat de vida. Hasta que no entendemos esas cosas y nos damos cuenta que por mucho que queramos hacer esfuerzos de independizarnos y querer ser, digo entre comillas, libres, porque eso es lo que piensa el ser humano. Yo quiero ser libre. Yo no quiero estar atado a nada. Ni religiones, ni dioses, ni obligaciones. Y que los gobernantes hagan lo que quieran, pero que en mi casa no se metan. En mi vida nadie se mete. Yo hago lo que me da la gana. ¿Sí? El concepto de libertad del ser humano está muy distorsionado. Pero el que experimenta cosas en Dios, en el Espíritu, al final descubre y se da cuenta
que no hay mayor satisfacción interior y felicidad completa que estar conectado a la fuente de aquel que nos creó. Nuestra vida no tiene sentido. La palabra de Dios, Jesús mismo se lo dijo a sus discípulos. Separados de mí, nada sois. Separados de mí, dijo Jesús, nada podréis hacer. Por mucho que queráis construir la torre de Babel, la más alta, aquella que os dé la gloria. Dejadme deciros una cosa, que si esa piedra principal no está en tu vida, tarde o temprano, todo se desmoronará otra vez. Y estas son las malas noticias. Y las malas noticias siguen. Porque hay juicio ¿contra quién? Contra el culpable. Hay juicio ¿contra quién? Contra aquel que se obstina en su corazón. ¿Qué significa esto? Cuando el corazón de una persona se endurece y se vuelve insensible, siendo incluso conocedor de Dios, pero decide endurecer su corazón, esa es la decisión más terrible y con mayores consecuencias negativas que podemos tomar en la vida. Así como estos labradores malvados pensaron que era una buena idea, matamos al Hijo de Dios, pero tranquilos, va a ser para tener la propiedad de nuestras vidas, nuestra propia independencia, nuestra libertad. Pero de repente se dan cuenta de que las cosas no son como ellos piensan. Se dan cuenta que son esclavos del pecado y que el pecado toma un efecto y una consecuencia sobre sus vidas. Tarde o temprano hay juicio sobre el culpable. Y quiero leer la palabra de Dios ahora, en el libro de Éxodo, cuando Dios se le revela a Moisés, en esa segunda vez donde él tiene que restituir las tablas de los 10 mandamientos, porque la primera vez cuando bajó encontró al pueblo desenfrenado y las tiró y las rompió. Tuvo que subir Moisés otra vez al monte para que Dios vuelva a escribir la ley del Señor en los 10 mandamientos. Pero me encanta este verso porque Dios habla de sí mismo y Dios expresa cuáles son sus atributos. Y como decíamos antes, ¿cuántos quieren conocer al Señor cada día más? Aleluya, aleluya. Pues no hay nadie mejor para describir los atributos de Dios que Dios mismo. Ni tú, ni yo, ni ninguno de los profetas, ni ninguno de los escogidos en el pasado, en el presente o en el futuro podrá describir a Dios en sus atributos como Dios mismo. Y dice que en ese momento la gloria de Dios desciende como en una nube en el monte y Dios mismo le revela a Moisés quién es Él y cuáles son sus atributos. Y dice la palabra de Dios, Éxodo 36, el 6 y el 7. Dice, el Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Ese es nuestro Dios. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones. Y perdono, gloria a Dios, la iniquidad, gloria a Dios, la rebelión, gloria a Dios, y el pecado, gloria a nuestro Dios, porque es grande en compasión, misericordia, y Él es fiel a sus atributos. Pero, dice Dios mismo de sí mismo, pero yo no absuelvo al culpable. No sé si esto se entiende o no se entiende. No, pero no, acabas de decir que perdonas iniquidad, rebelión y pecado. Sí, pero no absuelvo al culpable.
hagamos una diferencia en lo que significa el término culpable con el término, por ejemplo, pecador. Hagamos una gran diferencia. Porque pecadores somos todos, ¿no? Y en consecuencia, sin Dios y sin esperanza, somos todos culpables de nuestro pecado. Sí, ese es nuestro destino, pero es que precisamente Él irrumpió en nuestro destino. Con la venida de su amado Hijo aquí en la tierra, el plan perfecto de rescate y redención de nuestros pecados, Él pudo darnos la posibilidad de dejar de ser culpables. Entonces, Él sigue siendo perdonador de iniquidades, de rebeliones y de pecados. Pero Él sigue siendo en sus atributos, Él no puede negarse a sí mismo. O sea, Él es siempre y no se muda, no cambia. Y vemos esas dos partes. El amor y la compasión y el deseo de que toda su creación de alguna manera lo vea y lo reconozca y abrace a su Creador. Pero vemos por otra parte también la justicia de Dios. Dios no puede ser bueno si no es justo, ¿verdad que sí? O cualquier juez que usted vea por la televisión y juzgue cualquier caso, ¿usted consideraría que es justo cuando realmente alguien es culpable de un delito? Si usted viese en ese juez que dijera cosas como, bueno, yo sé y las pruebas dicen que tú eres culpable, pero yo como soy un juez tan bueno, pues te voy a perdonar. ¿Usted lo vería justo eso? No, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo jugamos, no? ¿Cómo jugamos entre la bondad y la justicia de Dios? ¿Cómo podemos entender al mismo tiempo de que Dios es bueno y justo al mismo tiempo? Una buena pregunta a reflexionar, ¿verdad que sí? Pero estos son los atributos de Dios. Y si realmente queremos conocer a Dios, tenemos que entender quién es Dios. ¿Sí? Bien, Dios es bueno, pero Dios es justo. En gran manera, díselo al hermano que tienes al lado, Dios es bueno y Dios es justo, en gran manera. Aleluya. ¿Podemos confiar entonces? Esa sería la pregunta también en esta mañana, ya que estamos acercándonos a Dios, estamos descubriendo quién es la piedra principal de nuestras vidas. ¿Podemos confiar en esa piedra? ¿Habrá seguridad en ti realmente para depositar y colocar en el lugar preeminente de tu vida a esa roca inconmovible de los siglos? ¿Será fiable ese Dios? Nos gusta la bondad, nos gusta la misericordia, nos gusta la compasión, pero cuando alguien nos dice, pero hay que hacer justicia, y entonces nos incomodamos todos porque todos somos pecadores, ¿verdad que sí? Pero entienda esto. ¿Podemos confiar en la justicia de Dios? ¿En la bondad de Dios? Evidentemente, por supuesto que sí. Fíjese un poquito lo que tengo aquí desarrollado. Teniendo en cuenta que el juez justo, Él mismo dio, dice la palabra de Dios, a su único Hijo. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, en rescate de todos aquellos que también deseaba que fueran injertados como hijos suyos. Entonces, si esto lo hizo el juez bueno y justo, yo creo que no hay demostración de amor más grande. Yo creo que no hay demostración de nuevas oportunidades continuas que Dios nos hace en su amor y su misericordia. Y por eso dice que Él es tardo para la ira, es tardo para enojarse y es tardo para generar juicio final. Y durante toda nuestra vida Dios nos da una y nuevas y más oportunidades para que podamos realmente descubrir quién es Dios, qué significa y representa para nuestras vidas. Dios no es un Dios injusto. Dios es un Dios bueno y justo, que actúa en justicia y bondad. Y las dos cosas no es que no casen entre sí,
sino son perfectamente unidas y perfectamente entrelazadas. Dios es el único que puede hacerlo. Y lo dicho, Dios nos demostró que esa fusión era posible. ¿Por qué? Porque Él mismo diseñó el plan en su propia esencia, enviando a su propio Hijo a ser el culpable de la consecuencia de tu maldad y de la mía. Él proveyó el plan perfecto para que cuando llegue el día del juicio final, Jesús se pueda interponer entre tu vida y el juez justo y bueno, y pueda decir: Jesús, hablando a favor de ti, sé que ¿cómo se dice en términos judiciales? Bueno, da igual. Sé que mi hijo, sé que la persona que se está juzgando en el día de hoy, sé que ha transgredido tu ley, sé que te ha ofendido, sé que ha dañado tu corazón. Pero un día, y esto lo dirá Jesús frente al Padre, pero un día Él entregó su vida y su confianza a mí. Y gracias a eso y al sacrificio que yo hice por Él y por todos aquellos que creen en mí, Él fue limpio y Él fue santo y Él fue hecho inocente. Porque yo pagué, ¿qué? Su culpabilidad. Pero la pregunta es, entonces, ¿qué pasa con los culpables? Los culpables son aquellos que no reconocen precisamente el plan de amor y de rescate que hizo Jesús por nosotros. Y ese día, delante del gran juez justo y bueno, no podrá haber un abogado que se llama Jesús. Hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, ya sabéis, tenéis a Jesucristo para con el Padre. Para que si confesáis vuestros pecados y os arrepentís de veras, de corazón, podéis otra vez ser restituidos para la gloria del Señor. Pero Dios no podría ser un Dios 100% bueno si no fuera justo, piénsalo. Pero su justicia, en su bondad, es tan misericordioso que Él mismo te da la oportunidad de Él pagar tu culpabilidad. ¿Te das cuenta, iglesia? Dios es como una moneda con dos caras, pero es la misma moneda. La cara y la cruz, el amor, la compasión y la justicia. Dios pone en esa relación de la moneda que estoy hablando ahora, cara y cruz, Dios pone la cara siempre por ti, ¿sí o no? En su infinita bondad, en su gracia y en su misericordia. Pero es que también puso la cruz, ¿sí? ¿Qué es su justicia? Es la otra cara de la moneda. Es su justicia, pero es que Él puso también, no solamente la cara en su amor y misericordia, sino que puso también la cruz, su justicia, sobre su Hijo Jesucristo, clavando en esa cruz toda culpabilidad de todos nuestros errores y de todos nuestros pecados. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por ello? ¡Wow! ¡Wow! Tremendo. Si hay personas aquí que conocen poco a Jesús o que llevan poco viniendo a esta casa, llevan poco a lo mejor escuchando mensajes como estos, déjame decirte algo, amigo, hermano. Dios te ama mucho. Y Dios lo hizo todo para que tú puedas ser libre y para que tú puedas ser salvo y para que tú puedas ser sano en tu mente y en tu corazón de todo abatimiento, de todo sentimiento depresivo, de todo pensamiento existencial como muchas veces todos tenemos de ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué significa mi vida? Mi vida no tiene sentido. Aquellas personas que quizás se le ha cruzado por alguna vez en su mente un sentimiento de acabar con su vida, déjame decirte, amigo, hermano, que hay esperanza, que Jesús te puede cambiar la vida, que si te pones en tu fundamento a esa piedra angular y principal, aquel que no escatimó ni a su propio Hijo y lo entregó para que tú y yo fuéramos
si nosotros lo abrazamos para que tú y yo fuéramos salvos, redimidos, cambiados y transformados, dándonos esperanza y dándonos fruto, porque Él no solamente te da la salvación, sino que te da la posibilidad de que cambies tu vida. ¿Sí? Gloria a Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera precisamente la ofrenda por nuestro pecado. Gloria al Señor. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Amén. Gloria al Señor. El Salmo 32 también dice cosas como la siguiente. ¡Sí! ¡Ja! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¿Para quién? Para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa. ¿A cuántos el Señor les borró la culpa? ¡Aleluya! Y no fue por nuestro mérito, ¿verdad que no? Ni incluso fue por aceptarlo. Eso no es un acto meritorio. Eso es un acto de sensatez, no más. Porque cuando descubren la verdad, el mayor acto de sensatez que puedes tener es abrazar la única verdad que te pueda salvar y redimir. Porque si no, somos culpables. Y si no, tarde o temprano habrá un juicio. Y si no, el pecado generará consecuencias continuas en mi vida. Gloria al Señor, porque tú, Señor, has deshecho mi culpabilidad. ¿Qué más? Borró la culpa de su cuenta. Los que llevan, me encanta esto, mira. Los que llevan, ¿qué? Una vida de total transparencia. Así son los hijos de Dios. Realmente arrepentidos. No hombres ni mujeres que tienen el corazón endurecido, obstinado a recibir la verdad del Padre. Sino esos corazones tiernos, de carne, sensibles, que viven ¿en qué? En total transparencia. ¿Qué significa? ¿Que son hombres y mujeres totalmente santos, pulcros y divinos? ¡No! Son hombres y mujeres aún pecadores que están en el camino de perfección, pero que reconocen cuáles son sus errores continuamente cuando los cometen. ¿Por qué? Porque son transparentes, abiertos y sinceros. Y buscan siempre otra vez, ¿qué? La restauración de sus almas. ¿Cuánto tenemos que aprender, verdad, hermano? Ahí, en ese estado tenemos que vivir. Él nos ha hecho libres de la culpa. Pero continuamente usted y yo vamos a vivir en esta vida ensuciándonos los pies, ¿sí? Y cada día hay que expulsarse el polvo de los pies y limpiarse. Porque el Señor quiere pasar tiempo contigo todos los días. Y esos pequeños errores, esas pequeñas caídas que tú tienes en el día a día, es para que tú abras tu corazón primeramente delante del Señor y le digas, Señor, sé que no soy perfecto. Sé que aún tienes que hacer grandes obras en mí. Sé que cometo aún muchos errores, pero con un corazón humilde, sencillo y quebrado delante de tu presencia te pido perdón por todas mis imperfecciones. Eso es transparencia delante del Padre, iglesia. Eso es ser sincero. Y eso es ser otra vez cubierto por esa preciosa sangre que te hace ser digno y apto para poder vivir un tiempo de comunión verdadero con el Padre. Y no vivir vidas religiosas, porque los religiosos no se humillan y no se quebrantan. El espíritu de religiosidad te dice que no hace falta. No, tú ya fuiste, tú ya eres salvo, tú lo conseguiste todo ya porque Él lo hizo por ti. Y entonces como que no hay la necesidad de un quebranto continuo diario. Oye, yo no sé tú, pero yo me equivoco todos los días. Yo necesito humillar mi vida delante del Señor antes de ponerme en comunión con Él. Yo no sé tú, pero yo no siento la presencia de Dios como me envuelve si yo no pido perdón primero al Señor y restituyo con un arrepentimiento genuino en mi corazón mi relación correcta con el Señor. Gloria al Señor. Dice el 3, verso 3, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Finalmente el 5 dice, te confesé todos mis pecados. Menos mal que finalmente lo hicimos. Y ya no intenté ocultar mi culpa.
Me dije, confesaré mis rebeliones al Señor, y tú, Señor, sé que perdonarás. Me perdonaste. Toda mi culpa, dice el salmista, desapareció. Y esta es la obra de Dios, como hablábamos antes en el versículo ese. Y esta es la obra de Dios. Y es maravilloso verlo. Pero hay que disfrutarlo, hay que entenderlo, verlo y disfrutarlo. Amén. Gloria al Señor. Volviendo otra vez a la parábola y para terminar, iglesia. Volvamos otra vez a la parábola. Porque Dios, ¿qué? Nos da nuevas oportunidades. Nos convertimos otra vez, volvemos, retrocedemos al pasado, nos convertimos otra vez en esos agricultores. De momento no son malvados. No vamos a decir que son agricultores malvados. ¿Por qué? Porque estamos en el principio de la historia otra vez. Colóquese ahí, ¿ok? Y entonces dice la palabra del Señor que Él, en esa viña, la ha equipado con todo lo necesario. Díselo al hermano que tienes al lado. Dios te ha dado todo lo necesario. La parábola dice que Él preparó, hizo un cercado, un vallado alrededor de tu vida, de esa viña. ¿Sí? Él dice también que cavó un lagar, cavó un hoyo grande para que tú tengas lugar, almacén, para dar el fruto que Dios espera que tú des y lo puedas almacenar para ofrendárselo, para darle la parte que Dios quiere recibir de ti, ¿sí? Él ha preparado también un lugar ahí. Y también dice que levanta una torre ¿de qué? De vigilancia. Porque esta es la obra del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Ya sabemos que Jesús irrumpió, se hizo hombre y estuvo aquí en la tierra dejando un legado y dejando la mayor de las bendiciones, que es ser salvos por gracias. Gracias a su gracia, gracias a nuestra fe dada por Él, puesta en Él, en confianza. Y entonces dice que Él no nos deja. Tranquilos, no os preocupéis, porque yo no os voy a dejar solos. Yo me marcho, pero es necesario que lo haga, porque vendrá otro que tendrá aún más capacidad, vamos a decirlo así, aún más capacidad de poder estar en cada una de vuestras vidas para tener un discipulado totalmente personal e intransferible. El Espíritu de Dios estará en el corazón de cada hombre y de cada mujer para llevarlo a esos lugares de bendición. Amén. Y entonces el Espíritu Santo es esa persona que está dentro de ti, que crea vallado, que crea protección, que ha levantado también esa torre de vigilancia. La ha levantado Él, el Espíritu Santo, y Él está vigilando para salvaguardarte de todo ataque del enemigo, ¿sí? Y si tú eres atento a la voz del Espíritu Santo, Él está subido a esa torre de vigilancia también, porque Él reina y mora contigo. Y si tú eres sensible a la voz del Espíritu Santo, cuando venga el enemigo, las tentaciones o cualquier historia que venga a amenazar tu vida, si tú eres sensible, tú vas a escuchar la voz de su alarma, diciéndote, hijo mío, ten cuidado porque van a venir a atacarnos, pero no te preocupes. Ya he preparado todo lo necesario. Todo está cercado, sigue todo cercado. He revisado las vallas, están todas en condiciones. La torre de vigilancia está activa, hay buena sirena. Bum, bum, bum. Tú me estás escuchando, no hay ningún problema, estamos prevenidos. Sabemos que vienen luchas, sabemos que vienen pruebas, sabemos que vienen dificultades y que el enemigo no se va a quedar quieto ni parado y va a hacer guerra espiritual con nosotros, pero mayor. Es el que está en mí, protegiéndome, guardándome, levantando una torre de vigilancia para salvaguardar a sus hijos. Porque Dios te ama y porque Dios no te deja solo ni desamparado, está contigo a tu lado. Y después, grupo de alabanza, podéis subir, por favor. Y después tenemos un lugar.
un hoyo grande cavado, un almacén, para que digamos, oh Dios, de gracia tú me has dado, de gracia yo quiero darte también a ti y a los demás y a todos tus hijos. Yo trabajo todos los días en la viña de mi vida para generar fruto. ¿Qué es fruto? Fruto son cosas materiales. Estamos hablando de cosas materiales. ¿Dios quiere cosas materiales de ti? Para nada. El Dios del oro y de la plata, el Dios de todas las cosas que ha creado. ¿Qué Él va a querer de nosotros? Dios no quiere eso. Dios quiere su bien más preciado, que es tu vida, tu corazón y tu amor y la relación personal contigo. Eso es lo que anhela Dios. Pero Dios necesita que, gracias al entorno que Él ha preparado, gracias a ese gran amigo que Él ha puesto en tu corazón y en tu vida, trabajes con Ruaj, que es el Espíritu Santo, el soplo, el aliento de vida, que continuamente te está hablando al corazón para que generes fruto, para que deseches lo malo de ti y aceptes y recibas lo bueno de Dios. Y cuando hablamos de fruto, ¿qué fruto le vamos a dar? ¿Qué fruto es el que le gusta al Padre? Frutos de humildad, tu carácter, tu forma de ser, tus pensamientos, tus sentimientos, tu voluntad. Todo puestos a los pies de Cristo.